Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Hemos regresado a este su programa Una Palabra Viva y Eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Y es para mí una bendición una vez más poder estar con ustedes compartiendo esta meditación de la palabra del Señor, recordando lo que el Señor dice en su palabra allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De esta manera nosotros vamos a estar meditando hoy una vez más en la palabra del Señor. Hemos venido meditando en el libro del profeta Zacarías y hemos llevado como título esta serie Una palabra profética. Y ayer estuvimos hablando en el capítulo 9 y hoy vamos a seguir hablando seguir meditando en ese capítulo 9 del libro del profeta Zacarías, recordando también el texto que podríamos decir el texto lema que nosotros hemos utilizado para esta meditación, que está en la segunda carta del apóstol Pedro. Cuando dice el apóstol Pedro acerca de la palabra profética, a 2 de Pedro 1, 19, 21, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, de Elohim, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, decimos que también tenemos la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Acuérdate, la palabra profética es la Biblia, desde Bereshit o Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Esta es nuestra Torá. Estas son las instrucciones que Dios nos ha dejado, y a través de esas instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra es que nosotros tenemos que estar atentos. Recuerda lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de los Salmos, cuando dice, o de Tejilín, que dice también de la siguiente manera, dice: la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, hoy vamos a seguir estudiando, gloria a Dios, vamos a seguir meditando en esa palabra de el que el Señor nos dejó a través de el profeta Zacarías. Y hoy vamos a seguir hablando en el capítulo 9 del profeta Zacarías, y seguimos en el versículo 9 en adelante. Y el título que le he querido poner yo a esta meditación, que he sentido en mi corazón ponerle, es Hamashiach, rey de Sion. Hamashiach, rey de Sion. Recuerda que Hamashiach es el Cristo. El Cristo es el rey de Sion. Sion es un tipo de la iglesia. Estamos hablando que la profecía que el Señor dio a través del profeta Zacarías es para el pueblo de Israel definitivamente, pero también para la iglesia de Adonai Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía tiene estricto cumplimiento en Israel y tiene estricto cumplimiento en la iglesia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de Hamashiach, o de Cristo, como el rey de Sion, el rey de Sion,
sea del pueblo de Israel o de la iglesia. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Elohim Todopoderoso. Hemos hablado de Hamashiach como Elohim, lo hemos podido constatar a través de las Escrituras. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, como el Rey de Sion. Y el primer punto que voy a tocar en esta meditación es Hamashiach, su primera venida. Recuerda que el Señor, la profecía nos habla de la venida del Mesías. La profecía nos empieza a hablar desde el libro de Bereshit o desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías acerca de la venida de Hamashiach, de la venida del Mesías, de la venida del Cristo, del ungido, del enviado que vendría de la presencia misma de Elohim, el Padre, del Abacados, nuestro Señor, el Padre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Ahora, desde Bereshit hasta Malaquías. Ahora, cuando nosotros empezamos a meditar, acuérdate que la Biblia no es un libro de estudio. La Biblia es un libro de meditación. Yo tengo que meditarlo, tengo que escudriñarlo, tengo que entenderlo. Cuando empezamos a meditar en la Escritura, encontramos que la Escritura nos habla del Mesías y nos habla del Mesías en dos venidas. Primeramente, la venida del Mesías como el Mesías príncipe y después la venida del Mesías como el Mesías rey. De tal manera que vamos a empezar a meditar en el momento en que el Señor nos habla de la venida del Mesías, cómo sería su venida, y encontramos entonces que el Mesías tiene una primera venida y que se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, nació allí en un pesebre en la ciudad de Belén. Ahora mira lo que dice ahí la palabra del Señor, versículo 9 del capítulo 9 del libro de Zacarías, dice de la siguiente manera: mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Aquí empieza el Señor a decirle a través de Zacarías, Adonai Elohim empieza a hablar a través de Zacarías, le dice: alégrate mucho, oh, hija de Sión, y da voces, hija de Jerusalén. ¿Cuál es? Que Sión es la ciudad del gran rey, Sión es la ciudad de David, Jerusalén y Sión son una sola ciudad. Y aquí el Señor le dice: alégrate y mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. O sea que está hablando de la misma ciudad. Alégrate y da voces de júbilo, hija de Sión, hija de Jerusalén. Está hablando de la misma ciudad. Ahora Sión y Jerusalén son tipo de la congregación de la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Es esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, compró a precio de sangre. Y aquí dice: alégrate. ¿Alégrate quién? Hija de Sión, hija de Jerusalén. ¿Cuál es la hija de Sión? ¿Cuál es la hija de Jerusalén? Somos todos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre y que ahora somos hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:12. Somos hechos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ahora dice: alégrate. Nosotros teníamos que alegrarnos por la venida. Primeramente tenía que alegrarse por la venida del Mesías el pueblo de Israel. Era importante. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, todavía está esperando la venida del Mesías. El pueblo de Israel dice hoy por hoy: esta es
la era, el tiempo del Mesías. El Mesías está pronto a venir de acuerdo a lo que ellos han entendido de las Escrituras. Lo que ellos no pueden entender es que el Mesías ya vino y que el Mesías volverá definitivamente, y esa segunda venida del Mesías es la que está esperando el pueblo de Israel, que no la han podido entender como la primera. O sea, ellos no han recibido a Jesús, a Yahshua como el Mesías, porque no les dio una libertad física. El Mesías no vino a dar libertad física, el Mesías vino a darnos una libertad espiritual, el Mesías vino a comprar nuestra vida, el Mesías vino a reconciliarnos con Dios, el Mesías vino a hacernos hijos de Dios y a darnos vida eterna. Pero el pueblo de Israel no ha podido entender eso. Pero era necesario que se alegrara. Y Juan mismo dice, a lo suyo vino a traer salvaciones, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Predicar el mensaje. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. No le recibió, más, dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, viene, nace de una virgen conforme a la profecía, nace en un pesebre para cumplir la palabra del Señor, crece y empieza su ministerio abriéndole los ojos a los ciegos, sanando, abriendo los oídos a los sordos, sanando a los paralíticos, levantando muertos y predicando el mensaje del evangelio del reino. Él viene y cuando cumple su ministerio, luego entra a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Sión, a la Jerusalén física, a la Jerusalén que todavía está establecida aquí sobre la tierra, entra manso y humilde, montado sobre un pollino de asna, sobre un hijo de animal de carga. El Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, mi amado hermano, mi amada hermana, no entró con pompas y no entró en un corcel esplendoroso, entró en un burrito, en un pollino, en un hijo de animal de carga, entró manso y humilde para que de esa manera se cumpliera la profecía dada por Elohim a través del profeta Zacarías en este caso. Mira lo que sigue diciendo más adelante en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 1 y 5, cumpliéndose la profecía de la primera venida de Hamashiach, dice de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, Yahshua, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino. El pollino era un animal en el cual nadie se había sentado. Con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, gloria a Dios, si alguien os dijere, decía el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21, versículo 1 al 5. Permíteme un momentico, voy a moverme aquí. Gloria a Dios. Entonces ya vamos a poder nosotros entender que aquí se cumple la mención de la primera venida de Hamashiach, del Mesías prometido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el segundo punto que yo puedo encontrar aquí en esta meditación de Zacarías 9, del 9, versículo 9 en adelante, es que Hamashiach es el príncipe de paz sobre todas
las naciones. Hamashías, príncipe de paz sobre todas las naciones. Dice el versículo 10 de la siguiente manera: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Mira, esto es interesante. El Señor dice, y de Efraín. Efraín es Israel. Cuando tú lees en la palabra del Señor, en la Torá, en el Tanaj, Antiguo Testamento, el nombre de Efraín, cuando Dios se refiere a Efraín, de alguna manera se está refiriendo al pueblo de Israel en su totalidad, a las 12 tribus, a las 12 que es Judá y Benjamín, y las 10 tribus perdidas de Israel. Él, cuando dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Qué pasó? Cuando Hamashías viene, él viene montado en un pollino, en un hijo de animal de carga, manso y humilde, y él entra allí a Jerusalén. Él viene a cumplir lo que estaba escrito de él, que habría de venir, que habría de entrar a Jerusalén, que habría de padecer en manos de inicuos, que el Mesías príncipe sería muerto, mas no por sí, conforme a las profecías dadas por el profeta Daniel. Viene el Señor Jesucristo y él empieza a cumplirse en él la profecía. Él viene, lo desechan, los suyos lo reciben, es crucificado, muerto, sepultado, resucita al tercer día, y el mensaje del evangelio empieza a ser proclamado por todas las naciones. De tal manera que aquí dice que el Señor que quebraría el arco de Efraín y las armas de guerra, todo, él quebraría. ¿Qué pasó? Cuando el Señor Jesucristo, antes de ser sacrificado allí en la cruz del Calvario como el Cordero que quita, de Dios que quita el pecado del mundo, él da una profecía. En Mateo 24, él le dice, en el versículo 3, dice que a sus discípulos les dice, veis todos estos edificios, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, viene Tito el emperador, sitia Jerusalén y la destruye. Toma el templo, escúchame bien esto, coge el templo de Jerusalén y lo destruye por completo, de tal manera que hasta el día de hoy no hay una piedra del templo que se pueda decir esta piedra pertenecía al templo de Jerusalén. Lo que hoy conocemos nosotros como el muro de las lamentaciones o el Kotel, que es como se le dice en hebreo, el Kotel, el muro de las lamentaciones, no es parte del templo, no era parte del templo, no formaba parte del templo. El muro de las lamentaciones era un muro exterior que protegía el templo. Eso quedó como un vestigio, recordándonos a nosotros que allí se levantó un templo, pero el templo en sí no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribado. Cuando viene Tito y toma la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel se va hacia el desierto, se va hacia el lado del mar oriental, del mar salado, hacia el lado del mar muerto, y allí en una explanada llamada Mesada, ellos se ponen allí, se atrincheran allí a hacer resistencia al imperio romano, y allí son sitiados, y aquellos judíos que estaban en Masada prefirieron suicidarse antes de entregarse en manos de los romanos. De tal manera que las armas de Efraín, el arco de Efraín, las armas de Israel fueron destruidas. Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, fue dispersado por toda la tierra hasta el año 1948, que las Naciones Unidas volvieron a constituir a Israel
como una nación. Y allí se cumplió también la profecía del Señor cuando dice que una nación se formaría en un día. De tal manera que el Señor viene como Mesías, el Señor cumple su ministerio, el pueblo de Israel es dispersado como nación, pero Yahshua trae paz sobre todas las naciones. ¿Cómo trae paz? El Señor Jesucristo dice allí más o menos de Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él vino a traer paz. Él ha traído paz a las naciones. El pueblo de Israel no lo recibió y el pueblo de Israel fue disperso por todas las naciones. Ahora, sigue diciendo el versículo 7 de Isaías 9, dice que lo dilatado es su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Sabaoth hará esto. ¿Qué viene? Yahshua viene, Hamashiach viene. Él viene a redimir a las naciones, entrega su vida, su sangre derramada, y toda aquella persona que le ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora puede tener paz en su corazón. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua, Hamashiach. Es en él en que nosotros tenemos paz. Y es lo dilatado de su imperio. ¿Cuál es su imperio? Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Hamashiach, somos parte del ejército de Dios. No somos un ejército beligerante, no somos un ejército armado hasta los dientes, somos un ejército que sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, pero en el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nuestra vida se llena de paz. Y el Evangelio del Reino ha sido predicado por todo el mundo, y alrededor del mundo hay cientos, miles y millones de personas que le han entregado su vida al Señor y que tienen paz en su corazón. Por lo tanto, lo dilatado de su imperio no tendría fin. El Señor Jesús, poco antes de ser entregado, dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, la paz os dejo, Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz de Dios. La que el Señor da no es una paz ficticia, sino una paz verdadera, total y duradera. Luego dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, en Yahshua, en Hamashiach, en Jesús de Nazaret, para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, estos dos puntos, el primero es que Hamashiach, gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo, Hamashiach, hace su primera venida. El segundo, Hamashiach es príncipe de paz. Y ahora el tercer punto que voy a atacar, y hasta aquí voy a estar tocando hoy, es que la sangre del pacto de Hamashiach otorga salvación. La sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del pacto vertida en la cruz del Calvario, otorga salvación para todo aquel que en él cree. Dice el versículo 11 del capítulo 9 del libro de Zacarías de la siguiente manera: y tú también, escucha esto, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva,
yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Mira lo que dice, y tú también, tú que me estás escuchando, tú que estás siguiendo este mensaje, serás salva. Estamos hablando de almas, estamos hablando de Sión, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de vidas. Serás salva por la sangre de tu pacto, por la sangre del pacto de Yahshua Mashiach, y él te sacará de una cisterna en que no hay agua. ¿Qué es una cisterna que no tiene agua? Una cisterna que no tiene agua es algo que no, es una cisterna que no puede saciar tu sed. Es una actitud, la Biblia dice que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando yo tengo sed del Dios vivo, cuando yo tengo sed de Dios, cuando habla de sed, es algo que necesito saciar. Y la única forma en que yo pueda saciar mi sed es a través del agua. Ahora dice que seré salvo, que seremos salvos por la sangre del pacto eterno, de ese pacto que Elohim hizo con nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo dice de la siguiente manera, allí en el libro, en el Evangelio de Juan, dice que en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso de pie, Jesús, Yahshua se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, está en una cisterna sin agua, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra de Elohim, como dice la Torá, como dice el Taná, como dice el Taná y el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento. Si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que en el momento en que tú aceptas la sangre del pacto vertida en la cruz del Calvario, inmediatamente tu sed de Dios empieza a ser saciada a través del Espíritu Santo que es enviado sobre tu vida para que te sacie la sed de Dios. El Señor dice que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes porque aún Yahshua no había sido glorificado. De tal manera, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, vino por primera vez. Él ya vino. Él ya entró a Jerusalén sentado en un pollino de asna, manso y humilde. Él fue sacrificado. La sangre del pacto eterno de Dios fue derramada y esa sangre es la que nos ha comprado y ha saciado nuestra vida. Mira lo que dice aquí Hebreos capítulo 13, 20 y 21, y con esto voy a terminar hoy. Dice, y el Dios de paz, el Elohim de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, por Adonai Yahshua Mashiach, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora quiero decirte esto. Si tú has recibido al Señor Jesucristo en su primera venida, porque es la primera venida la que Él efectuó hasta este momento, le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, le has dejado que Él cambie tu vida, que a través de la sangre del pacto te haga una nueva criatura. Ahora tú te sientes que eres salvo, entonces dale gloria a Dios, porque ahora nosotros esperaremos su segunda venida. Pero si aún tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach, y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que necesitas entregarle tu vida a Él, para que Él entre en tu corazón, Él cambie tu vida, Él te saque de la cisterna
eterna, en la rota que no tiene agua, la cual no puede saciar tu sed de Dios y tu sed de la presencia del Señor, y que le recibas para que Él, a través de la sangre del pacto eterno, te haga una persona apta para su reino. Necesitas entregarle tu vida. Si tú no le entregas tu vida al Señor, permíteme decirte que seguirás viviendo en un sequedal de verano, seguirás clamando a un Dios que no es Dios, buscando en un lugar equivocado. Pero si tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, te garantizo que tu sed de Dios va a ser saciada a través del Espíritu Santo que Él te va a enviar, y no solamente te saciará la sed, sino que te hará hijo de Dios o hija de Dios y te dará vida eterna. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor en este momento? ¿Estás caminando correctamente delante de Dios? ¿Estás andando conforme a su voluntad? ¿O está tu vida alejada del Dios Todopoderoso y no encuentras la forma de acercarte? La única forma es a través de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua Mashiach, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. ¿Cómo está tu vida? ¿Ya le entregaste tu vida? Si hoy vinieran a pedir tu alma, ¿dónde pasarás la eternidad? Si hoy viniera el Señor a arrebatar su iglesia, ¿te irías tú con Él? ¿Cómo está tu vida? Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, este es el momento en que entregues tu vida al Señor, y te garantizo que ya tienes un lugar en el reino de los cielos, no por tus buenas obras, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Gólgota. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer. Simplemente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, lava mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de mi Elohim en mi corazón, para que yo pueda saber a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él ha cambiado ya tu vieja manera de vivir. Ha enviado su Espíritu Santo y a partir de este momento Él empezará a hacer un cambio en tu vida de adentro para afuera. Ahora lo único que me queda recomendarte a ti son 3 cosas. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias. Habla con Él como se habla con un amigo y ten la certeza de que Dios estará a tu lado, escuchando tus oraciones y respondiendo tus peticiones. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, a leer la Santa Biblia. Empieza a través del Nuevo Testamento, en el libro de Juan, si es posible, y pídele a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Un lugar donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Un lugar donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte cerca en tu ciudad y no sabes a dónde ir, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré una iglesia donde se predique el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis,
y te lo haré saber. Por lo pronto, será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde volveremos a este programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, házmelo saber a través de un mensaje de texto, de un comentario, házmelo saber y con mucho gusto, a través de las escrituras, te daremos una respuesta a tus necesidades. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, ponga sobre ti tu mano y ponga en ti paz. Bendiciones para todos y hasta mañana, si el Señor así lo permite.